Muy buenas tardes, es para mí nuevamente un gran privilegio de parte de Dios poder estar acá en los estudios de Aspa Visión en San José Pinula para los estudios bíblicos del Ministerio Jesucristo Rey y Señor, buscando la voluntad de Dios y también abriendo nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios para entender las cosas maravillosas, las promesas, las revelaciones y en general la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a comenzar en esta tarde orando para que el Señor sea el que nos dirija, el que nos enseñe, el que nos dé inteligencia y sabiduría en su palabra. Padre, en esta tarde te doy gracias por este maravilloso canal, por este maravilloso medio de propagación de tu palabra, de predicación y de enseñanza, Señor, de la Biblia, tu palabra que está contenida ahora de manera digital. Podemos tenerla en un teléfono, podemos tenerla en una tablet, podemos verla en la computadora, podemos tenerla electrónicamente y también físicamente, pero sobre todo queremos tenerla, guardarla en el corazón y en nuestra mente para ser empleada por tu Espíritu Santo en nuestra edificación y en la salvación en general de aquellos que puedan escuchar este divino mensaje que es el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En esta hermosa tarde quisiera leerles y quisiera que platicáramos un poquito sobre dos temas que están muy entrelazados a lo largo de toda la Escritura, pero particularmente en los Evangelios, y es el tema del perdón y el tema del amor. Así que el tema de hoy es perdón y amor, el perdón y el amor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7 y verso 36, la historia de una invitación que le fuera hecha a Jesús de parte de un fariseo para que comiera en su casa. Pero la voy a leer en una versión que tal vez no es muy conocida para muchos, es la Biblia del Oso. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 36, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con sus cabellos, con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no diste agua para mis pies, y ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido con ungüento mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y la verdad es que es una de las historias más impactantes, en mi opinión, en relación a
a muchos temas que se pueden entrelazar, como lo es el perdón. Obviamente esta mujer buscaba el perdón, pero obviamente también era una mujer que reaccionó en fe. O sea, era una mujer que definitivamente, de alguna forma, lo increíble es que era una pecadora. Entonces podemos ver que en el contexto el término pecadora se refiere a una mujer que no era una dama, que no era una mujer de sociedad, que no era una mujer tal vez moralmente recta o aceptada, digamos una madre honorable de familia, sino que era una pecadora. Podría haber sido una prostituta. ¿Por qué? Porque le dicen claramente, y no lo dice, sino que Simón lo piensa, y dice, si este fuera profeta, sabría qué mujer, qué clase de mujer tiene a sus pies. Mi hermano utilizaba una expresión un poco vulgar, pero no es una palabra tan mala, decía chinche. Decía que alguna persona, algún fulano que era pícaro o que era, digamos, pecador o que era, no sé si ya me di a entender, ¿verdad? Era chinche. Entonces, según él, nosotros sabemos que la chinche es un insecto. Así que no es una palabra tan mala, pero el punto es que esta mujer era pecadora. Entonces, ¿cómo lo sabía Simón? Simón era fariseo. Y vemos aquí lo interesante del hecho de que no todos los fariseos eran enemigos de Jesús. O sea, no todos los fariseos odiaron a Jesús. No todos los fariseos rechazaron a Jesús. Y la prueba, por ejemplo, es Nicodemo. Recuerden que Nicodemo llegó a Jesús de noche y lo abordó, y recuerden ustedes que Jesús le explica acerca de que es necesario nacer de nuevo. Y en este caso no dice el nombre del fariseo, porque dice en el verso 36, que es donde empieza, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. O sea, le rogó. Si nos damos cuenta, esa expresión es una expresión muy cristiana y una expresión un poco antigua, ¿verdad? Un poco anticuada. Ya no usamos esa palabra rogar, ¿verdad? Ya no decimos le ruego, ¿verdad? Porque es una palabra que conlleva una postura de humildad. Y yo no sé qué piensen ustedes, pero en mi opinión, la humildad, que podrían llamarlo algunos una virtud, la humildad solo viene como consecuencia de la aceptación, del conocimiento de quiénes somos realmente y de dónde provenimos. O sea, ¿cómo se obtiene la humildad? Porque ya sabemos que la humildad no está forzosamente vinculada con la pobreza. O sea, no es por regla general que todos los pobres son humildes y los ricos son soberbios. En general hay mucha gente que es soberbia porque tiene dinero, ¿verdad? Y como tiene mucho dinero, entonces se sienten muy poderosos y son prepotentes. Utilizamos esa expresión en Guatemala. O sea, son autoritarios y ellos son los jefes y todo lo quieren como a ellos les gusta. Pero los pobres, obviamente, económicamente hablando, como no tienen dinero, como visten mal o como obviamente no tienen carro, no tienen casa propia, algunos tal vez viven en las afueras de la ciudad, en algún rancho, en alguna champa o en alguna casa muy humilde, entre comillas. Entonces se entiende la humildad como una actitud en la cual yo me voy a someter a cualquier otra persona que pueda parecer que tiene dinero, que una persona que pueda parecer que es muy importante o muy poderosa. Pero la humildad viene como consecuencia de reconocer sencillamente cuál es el origen de cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de que todos venimos o salimos, ¿verdad? O vinimos, como quieran decirlo, del vientre de nuestra madre, sino de reconocer
según la Biblia, que somos polvo. Ahora, ¿por qué será que la Biblia dice que polvo eres y al polvo volverás? Y si ustedes se dan cuenta, cualquiera que quiera contradecir esto, puede decir, bueno, yo no soy polvo, ¿verdad? Yo soy de carne y hueso, y cada cuerpo humano es una maravilla, el cerebro es una maravilla, y tenemos 6,000 millones de células. Bueno, pero el punto es que la realidad es que al morir, el cuerpo va a la tierra y se vuelve polvo. Entonces se cumple la escritura en relación a que volvemos al polvo y nos hacemos polvo. Después de 5 o 10 años, cuando abren el féretro de un muerto, encuentran un polvo, encuentran un esqueleto tal vez, si no encuentran polvo. Y cuando dice polvo somos o polvo eres y al polvo volverás, porque recuerden ustedes que Dios tomó del polvo y formó al hombre. Entonces, ¿qué relación tiene el polvo o la tierra con el hombre y con la humildad? Sencillamente que el hombre viene de la tierra. Y la prueba es que si ustedes hacen un análisis científico o biológico o bioquímico, si lo quieren decir así, de todos los elementos que están en la tierra, resulta que están en el cuerpo: el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, el fósforo. Todos esos elementos están en el cuerpo y por eso sabemos que las vitaminas están compuestas de eso, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tomar vitaminas, tenemos que tomar hierro, que hay calcio en nuestros huesos, que necesitamos potasio, incluso necesitamos fósforo. Y es una serie de elementos químicos que son realmente parte de la tierra. O sea, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo hay elementos propiamente de la tierra. Entonces, volviendo a nuestra historia, resulta que este fariseo solamente pensó que si Jesús fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es la que le toca, ¿verdad? Como quien dice, yo no me habría dejado tocar por esa mujer, ¿verdad? Porque yo soy un fariseo, yo soy un hombre respetable, yo soy un maestro de la ley, soy un rabí o enseño la ley de Dios. Y bueno, entonces incluso no sé si sabían que realmente las sinagogas y los fariseos más o menos provienen de 150 años antes de Cristo, porque recuerden que el pueblo de Israel había estado cautivo y después de su último cautiverio, entonces surgen los fariseos como personas que quieren hacer una restauración espiritual, que quieren volver o hacer volver a la gente a la ley de Dios. O sea, originalmente los fariseos no eran personas hipócritas, porque actualmente ya quedó prácticamente la palabra o el sustantivo fariseo como sinónimo de hipócrita, pero originalmente no. Ellos originalmente eran simplemente personas que querían una restauración espiritual, que querían hacer volver al pueblo de Israel, a la ley, porque ustedes saben que a ellos les fue dada la ley. Es muy importante siempre reconocer que el pueblo de Israel está muy vinculado a la ley. Y yo quisiera leer precisamente en Romanos 2:25, leer un poco, porque tiene mucho que ver con el tema acerca de los verdaderos y los falsos fariseos, que yo creo que ya muchas personas, muchos predicadores y maestros han tocado este tema, y entonces ustedes ya saben, creo yo, bastante sobre esto. Pero dice en Romanos, aquí en Romanos capítulo 2, solo que me pasé al 3, es capítulo 2 y verso 25, dice el verso 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por medio de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Está hablando de los judíos y está explicando el apóstol Pablo quiénes eran los verdaderos judíos. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, pero si eres rebelde a la ley,
tu circuncisión es hecha prepucio. En la versión de la Reina Valera dice, es hecha incircuncisión. La circuncisión es hecha incircuncisión si no guardas la ley. ¿Por qué? Porque la circuncisión fue dada como prueba de fe a Abraham. Recuerden que la circuncisión le fue dada a Abraham y esa circuncisión pasó a todos los judíos desde Abraham, que él mismo se circuncidó y circuncidó a todos los de su casa, y a partir de eso todos los judíos se han circuncidado y se siguen circuncidando, ¿verdad? Los judíos, tanto que los que son de raza, por así decirlo, de herencia judía, que son 100% judíos genéticamente hablando, como los judíos que se hacen judíos a sí mismos, aunque sean de otra cultura, que se le llaman prosélitos. Pero vean lo importante de eso, dice, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su prepucio, o sea, su incircuncisión por circuncisión, y lo que naturalmente es incircunciso, pero el que por naturaleza es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. O sea, está supeditando la circuncisión al cumplimiento de la ley y está supeditando la incircuncisión a la rebeldía contra la ley. ¿Ya se dieron cuenta? Porque no es judío, fíjense, muy importante esto, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque la circuncisión es una operación. No tengo que explicar yo qué es la circuncisión, ¿verdad? Todos los varones e incluso las señoras y señoritas comprenden qué es la circuncisión, que es solo para el varón, por supuesto, ¿verdad? Porque solo el varón tiene prepucio. El punto es que en el verso 29 nos explica quién es realmente judío. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es por los hombres, sino por Dios. Y aquí encontramos algo impresionante, y es el hecho de que Dios, que es el que es digno de alabanza, resulta que Él, allí dice claramente, es el que alaba, entre comillas, a esa persona. ¿Por qué? Ustedes, no sé si lo entienden de la misma forma, pero dice claramente, no en letra, la alabanza del cual, está hablando del que es judío de corazón, dice, no es por los hombres, sino por Dios. O sea que Dios mismo en cierta forma alaba, en el sentido de que Él felicita, porque recuerden que el concepto de alabar no es solo el que tenemos en relación a Dios, de que nosotros declaramos que Él es poderoso, es maravilloso, es misericordioso, es perdonador, y todo lo que podamos decir de Dios que es cierto y que son sus virtudes y que su poder y es todo lo que ha mostrado, esa es la alabanza. Recuerden ustedes que la alabanza no es la música. Tal vez algunos tienen un concepto equivocado porque siempre relacionan la alabanza con la música y dicen, bueno, vamos a alabar a Dios, y automáticamente comienza a tocar una banda, o por lo menos un pianista, o un pianista y una batería, un piano y una batería y un bajo, o un piano, una guitarra, o una guitarra. Pero la cosa es que la alabanza, la gente tiene el concepto de que la alabanza es la música. Y recordemos que la alabanza no es la música. La alabanza es el contenido de las canciones. Si yo, por ejemplo, hago una canción donde yo le hablo de Cristo a mi hermana, yo tengo una canción que compuse que se llama Amada Hermana, algún día quizás la podamos cantar acá, o ustedes la puedan encontrar en YouTube si quieren, solo se llama Amada Hermana. Es una canción en la que yo le hablo a mi hermana de Jesús, porque mi hermana estuvo enferma de cáncer y bendito sea Dios, superó el cáncer y está viva, gracias a Dios. Entonces, esa canción no es de alabanza porque el tema que está tocando no es
el de exaltar a Dios por su poder, por su belleza, por su misericordia, sino que simplemente está dándole el mensaje a mi hermana de que hay sanidad en Jesús. Entonces no es una alabanza. Ahora el punto es que la alabanza, dice la Escritura, es fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Tú no necesitas una orquesta para alabar a Dios. Tú no necesitas un piano, un equipo de sonido de 100,000 quetzales o un ministerio de alabanza de $100,000. No necesitas contratar a Miel San Marcos, o no necesitas más que tus propios labios, porque la alabanza es fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Pero quiero volver a nuestra historia y vamos a ver acá que Jesús le dice, como Jesús sí era profeta, porque Jesús es Dios y era Dios encarnado, sí sabía qué estaba pensando Simón. Y entonces le dice: Simón, te tengo una pregunta. La pregunta era una pregunta de párvulos, era una pregunta elemental. Pero Simón se sintió que era una pregunta muy elevada por venir de parte de Cristo. Y Jesús simplemente le pregunta: mira, hay un hombre que tiene dos deudores, o sea, hay dos personas que le deben a alguien, uno le debe 50, vamos a ponerlo en quetzales, uno le debe 50 y el otro le debe 500, vamos a ponerlo, digamos más, uno le debe 50,000 y otro le debe 500,000, entonces ninguno de los dos tiene para pagar. ¿Y qué hace el acreedor? O sea, ¿qué hace el dueño del dinero? Dice que le perdona la deuda a los dos. Entonces Jesús le pregunta a él, una pregunta de primaria, dirían ustedes: ¿cuál crees tú que va a estar más agradecido? Entonces Simón dice inmediatamente: yo pienso que al que le perdonó más. Entonces vamos a volver al pasaje donde estamos, el pasaje de Lucas, porque es muy importante que veamos el fenómeno del perdón, que esta mujer busca. Si nos damos cuenta, la mujer, en primer lugar, para llegar a Jesús, se humilló en el sentido de que se agachó, se postró para poder tocarle los pies a Jesús, y no empezó a orar, sino que ella solo empezó a llorar y las lágrimas mojaron los pies de Jesús y empezó a secar sus lágrimas que habían caído sobre los pies de Jesús, empezó a secarlas con sus cabellos, pero ella ya llevaba un ungüento, un perfume con el cual ungió los pies de Jesús. Entonces, esto está muy ligado, si ustedes se dan cuenta, a una expresión de amor. Pero también la mujer resulta que no era cualquier mujer, sino que era una mujer pecadora. O sea, era probable que era una prostituta, no sabemos, era una mujer de mala reputación. Pero era una mujer que obviamente estaba buscando, es muy probable que ella estuviera buscando el perdón, porque ella no llegó a ese lugar, por así decirlo, a hablar con los que estaban ahí, a los invitados, a ofrecerles sus servicios. Supónganse ustedes que realmente hubiera sido una prostituta. Ella no llegó a eso. Ella llegó a humillarse, a llorar. Lógicamente llegó seguramente a pedirle perdón al Señor. O sea, reconociendo que Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios, era Dios. Y ella reconoció que era el Mesías, ella reconoció o sintió de alguna forma. A lo que quiero llevarles es el tipo de persona que era esta mujer. O sea, no era una mujer religiosa, no era una esposa de un sacerdote, o no era esposa de un fariseo, o no era una mujer que fuera, por así decirlo, muy espiritual, entre comillas, ¿verdad? En nuestra época sabemos que existen hasta mujeres que son o se dicen apóstoles, existen mujeres que son profetisas, existen pastoras, porque recuerden ustedes que esta es una idea completamente humana, que como el pastor tiene esposa, automáticamente la esposa es la pastora. Y eso ya en Guatemala ya nadie lo puede quitar. No sé en cuántos países de Latinoamérica existe. No estoy hablando en contra de eso, solo estoy diciendo que es una realidad. Automáticamente la esposa del pastor es la pastora. El punto es que esta señora no era pastora, no era profetisa,
no era maestra de la Biblia, no era farisea o esposa de un fariseo, no era ninguna mujer de una reputación muy elevada, muy respetable. Era una mujer de pecadora, era una mujer de baja moralidad, digamos, era una mujer a la cual se le criticaba. Y Simón le dice en su mente, si Jesús fuera profeta, sabría quién es esta mujer y diría que la echen. Pero lo impactante aquí es la respuesta de Jesús después de que le pregunta a Simón acerca de la deuda, y vuelto a la mujer, pero lo importante dice la respuesta de Simón: pienso que aquel al cual, aquí dice soltó más, o sea, perdonó más. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, volvió a ver a la mujer, pero le dijo a Simón, o sea, estaba usando a la mujer de ejemplo. Y vean ustedes las pruebas de amor que son tan importantes para Jesús y que son tan importantes para Dios de parte de una persona que sea cristiana o que se diga cristiana, y también las pruebas de amor obviamente entre seres humanos. Recuerden ustedes que el amor es un sentimiento divino, recuerden ustedes que el amor es una virtud y que realmente el amor no tiene forzosamente que ver con el sexo. O sea, el amor marital, el amor conyugal, obviamente sí tiene que ver con el sexo, pero de allí en adelante ningún amor tiene nada que ver con el sexo. O sea, el amor es un sentimiento muy puro. El amor existe entre padre e hijo, entre hijo y padre, entre hermanos, de parte mía hacia mi hermana, de parte de mi hermana hacia mí, de los suegros hacia el yerno o la nuera, y lo mismo del yerno y la nuera hacia los suegros. El amor es un sentimiento que definitivamente podríamos decir es la razón de la vida, porque es muy profundo. Realmente buscar, algunos se complican mucho en buscar cuál es el propósito de la vida, cuál es la razón, por qué sería que Dios nos creó. Y yo no sé cuántos de ustedes han pensado, pero sencillamente Dios es amor. Y Dios, como es amor, necesitaba, entre comillas, aunque Dios no necesita nada, porque Dios realmente es el único que no necesita de nada y de nadie. Recuerden ustedes que Dios estuvo una eternidad sin nada y sin nadie. Antes del principio no había nada, solo estaba Dios. Y no estaba Dios sintiéndose solo, ni estaba Dios deprimido, porque en Dios no pasan esos sentimientos. Pero yo quiero llevarlos a sentimientos que Dios sí tiene. ¿Por qué? Porque el hombre tiene estos sentimientos porque Dios se los compartió. O sea, ¿por qué el hombre tiene vida? Porque Dios le compartió la vida. ¿Quién de ustedes le compartió la vida a otro? O sea, nuestro Padre no nos compartió la vida. Ya sabemos el fenómeno biológico que ocurre entre el esperma y el óvulo. No necesito hablar sobre esto, sobre todo porque son temas, digamos, hasta cierto punto de tabú todavía en el siglo XXI en la iglesia cristiana. Pero eso no fue la vida que nos comunicó nuestro papá terrenal. La vida que nosotros tenemos vino después, cuando se empezó a desarrollar el óvulo fecundado, y entonces se fue multiplicando la célula hasta formarse el feto y se creó la vida que Dios la creó, se creó el feto, y entonces Dios nos compartió la vida. Pero la razón o el propósito de compartirnos la vida hay un propósito y una razón ulterior o anterior al hecho de compartirnos la vida. O sea, hay un propósito de parte de Dios de compartirnos la vida, porque Él nos compartió la vida. ¿Y qué es la vida para nosotros? Es muy sencillo, es estar aquí, es respirar, es ver, es hablar,
es palpar, es hacer un montón de cosas con las manos, es pensar, es sentir. ¿La vida es eso o no? Es la relación entre la gente, la buena relación con nuestros semejantes o familiares, o la mala relación con nuestros jefes o con nuestros semejantes o con nuestros familiares. Hay hermanos que se odian, hay hermanos que se matan. Ayer estaba hablando con un joven acerca de que Caín mató a Abel, y eso ya lo sabía él, pero yo se lo recordé. Entonces, ¿qué es la vida? Es todo lo que hacemos, los negocios, el negocio, o el trabajo, o la ropa, el dinero, el carro, el amor. Pero detrás de la vida, detrás de esa experiencia de estar aquí, está el propósito de Dios, y es que nosotros, en primer lugar, que Él, que es amor, tuviera un objeto a quien amar. O sea, el hombre es el objeto o el sujeto a quien Dios ama. O sea, ¿por qué creó Dios todas las cosas? Porque es creador, porque tiene el poder, tiene la sabiduría, tiene la virtud para crear. Dios es el primer artista. Díganme ustedes si las constelaciones y las galaxias no son una obra de arte. Y solo nosotros los cristianos hemos entendido que el autor de todo eso es Dios. Pero los científicos no le dan a Dios el crédito, aunque miran que hay miles de millones de galaxias, y cada galaxia está compuesta de miles de millones de estrellas, y cada estrella es como el sol, y hay miles de millones o de miles de billones de sistemas solares con planetas como la Tierra, que ahora les llaman exoplanetas. Pero volviendo otra vez aquí abajo, resulta que el amor es la razón por la que Dios nos creó, para amarnos. Pero resulta que realmente el hombre no ama a Dios. Y aquí Jesús le explica a Simón, le dice, ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, y ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos de la cabeza. ¿Por qué Simón no le lavó los pies a Jesús? Si Simón era un tipo rico, o sea, era un fariseo que tenía dinero, tenía criados, ¿por qué no le dijo, mira a fulano, al criado, hazme favor de lavarle los pies aquí al maestro? No se tomó ni siquiera esa molestia para que nosotros veamos no cómo es Simón. No juzguemos al judío, sino que Simón está representando cómo es el hombre. O sea, Simón está representando cómo eres tú realmente, cómo soy yo realmente. Como decimos en Guatemala, es una expresión vulgar si ustedes quieren, pero somos pura lata. No es una mala palabra, pero sí es una mala expresión. El hombre no es bueno por naturaleza, no es amoroso. Y Jesús le está diciendo, cuando vine a tu casa no me lavaste los pies, no pusiste a un criado que me lavara los pies. Y esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso. ¿Por qué el beso es importante? ¿Por qué las madres besan a sus hijos? Porque aún los padres varones besan a los hijos y no tienen problemas, como decimos, perdónenme la palabra que usan los jóvenes, los padres no tienen trabes en relación a besar a su hijo, porque ellos son varones y besan a su hijo porque lo aman. El beso es una expresión de amor. ¿Quién inventó el beso? Yo no creo que ustedes sepan quién inventó el beso, pero el beso no lo inventó el hombre. Porque el hombre no inventó la boca. ¿Quién inventó el lenguaje? Los científicos dicen que el lenguaje se fue desarrollando y que el mono se desarrolló y el mono empezó a hablar. Eso es mentira. Nosotros sabemos que eso es mentira porque la palabra de Dios es la verdad. Y el lenguaje se lo dio Dios al hombre de una vez. El hombre fue creado con lenguaje. Adán se podía comunicar con Dios. Recuerden ustedes que después del pecado el hombre se escondió y Dios lo buscaba y dice que Dios se paseaba en el huerto y buscaba a Adán. Ahora, lo buscaba porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba escondido Adán,
pero él lo buscaba porque Adán se había escondido y Dios sabía por qué se había escondido. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le contesta Adán? Me escondí porque estaba desnudo. Entonces vino Dios y le dijo, algo así como que le dijo, pero si cuando yo te hice estabas desnudo y no dijiste nada. Y cuando tuviste a tu mujer, seguiste desnudo y no tenías problema. ¿Por qué ahora te sientes desnudo? Entonces viene Dios y le dice a Adán, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Y entonces Adán le confiesa la verdad, la mujer que me diste me dio. El punto es que el amor, ¿por qué? Porque el Señor le está hablando a Simón acerca del amor. Vine a tu casa y no me diste beso, o sea, me invitaste a comer, pero no me demostraste tu amor. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que te inviten a comer o que aunque no te inviten a comer te demuestren el amor? Entonces Jesús le dice, no me diste beso y esta desde que entré no has cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con óleo, o sea, con aceite, y esta ha ungido con ungüento, o sea, con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Entonces, si vemos este contexto, ella estaba pidiendo perdón, pero no lo dijo. Y no lo dijo porque no necesitaba decirlo, porque Dios lee la mente. Dios sí es telépata. O sea, Dios sí te lee la mente. El diablo te mete pensamientos en la mente que se llaman dardos del maligno y te hace pensar que son pensamientos tuyos. Entonces piensas, mi mujer me está engañando con fulano. Ese es un pensamiento del diablo. O la mujer, mi esposo me está engañando con la mengana, que es mi mejor amiga. Ese es un pensamiento diabólico. Es un pensamiento, pero la gente no sabe que tiene pensamientos que cree que son de él, pero no son pensamientos de él, son pensamientos del maligno, porque son pensamientos que lo llevan al mal. Resulta que si ella piensa que él la está engañando y él piensa que ella lo está engañando, resultan divorciándose. ¿Por qué? Porque pensaron, pero no les consta. Y de eso viene, por ejemplo, el pecado de la calumnia. Viene alguien y dice que tú te estás acostando con la fulana y tú eres casado y eres cristiano y realmente no tienes amante, o sea, realmente eres un hombre fiel, pero vino este y se le ocurrió pensar que tú estabas acostándote con la fulana. Y entonces te crea el gran problema de que va y dice, y viene y le cuenta a tu pastor que él cree que tú te estás acostando con la fulana, y viene tu pastor y lo da por hecho, porque tu pastor también es humano, y viene tu pastor y te pone en disciplina. Fíjese que me contaron que usted está en adulterio con la fulana. Por lo tanto, le tocan 6 meses de disciplina, ya no hay privilegio para usted, era servidor, era predicador, pero ahorita está en la banca, y al pastor no le consta, porque al otro tampoco le consta, es una mentira, es un falso testimonio. Ahora vean lo importante, dice, no ungiste mi cabeza con óleo, y esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas el que se perdona poco, poco ama. Entonces, si a ti te han perdonado 2 pecados, amas, por así decirlo, tu amor es un amor que vale 2. Pero si a mí me han perdonado 5,000 pecados, 10,000 pecados, es un amor que vale 10,000. Y si nosotros hacemos cuenta de cuántos pecados hemos cometido, si conocimos a Cristo a los 30 años y empezamos a pecar desde los 15, y si hiciéramos cuentas, serían 10,000, 50,000, 100,000 pecados. ¿Cuántos pecados te ha perdonado Dios y cuántos pecados te quiere perdonar? Pero el punto es que tú debes demostrar el amor. Tú debes demostrar el amor a Dios, no solamente pedir ser amado, sino que debes demostrarle el amor a Dios. Y una de las virtudes con las cuales tú demuestras tu amor, tal vez la primera, y es, digamos, la base de todas, es la fe.
Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le puede hallar, o sea, crea que Dios está, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú oras es porque tienes fe, y al orar lo que tú estás haciendo es buscando a Dios, buscando de Dios. La fe es una virtud fundamental en la relación con Dios. Sin fe tú no tienes relación con Dios. Y no puedes obtener fe sino por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esa es la importancia de este canal, esa es la importancia de cada predicador, esa es la importancia de cada pastor, de cada maestro, de cada profeta, de cada apóstol, de todo el mundo, de cada evangelista, predicar la palabra de Dios, porque así viene la fe. ¿Cómo obtuve yo fe? Escuchando los mensajes de Luis Palau en la radio cultural cuando yo era un joven ateo de 15, 16 años. Así obtuve yo fe, escuchando la palabra de Dios de labios de Luis Palau. O sea que Luis Palau fue el evangelista con el cual yo obtuve la fe y Dios luego me llamó. Esta mujer llega a Jesús con fe. Y porque tiene fe y porque cree que Él es quien dice ser el Hijo de Dios, y porque tal vez ella ya ha visto los milagros que hizo Jesús o ha oído, tal vez le contaron lo del milagro del paralítico, tal vez le dijeron, mira, fíjate que había mucha gente, habían miles de personas, la casa no se podía entrar, y estos 4 hombres dice que subieron al enfermo en una camilla y rompieron el techo y entraron. Tal vez ella había escuchado esta historia y creyó y sabía que Jesús no era un hombre común y corriente. Lo importante es que tú reconozcas que Jesús no es un hombre común y corriente. Si tú crees que Jesús era solo un profeta o que era un hombre que ya murió y que realmente no resucitó, entonces no tienes fe, y como no tienes fe no puedes agradar a Dios. Y como no crees que Jesús sea quien dice ser, que Jesús sea quien la Biblia dice que es, que Jesús es quien nosotros los que hemos creído decimos que es, que Jesús es el que dicen todos los libros que han escrito, que son miles, tal vez millones en el mundo, en todos los idiomas, que hablan de Jesús y que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre. Todos esos libros son prueba de la fe de las personas que los escribieron. Entonces, si tú te acercas por fe, aunque no lo ves, tú te acercas por fe como esta mujer, resulta que vas a obtener el perdón que esta mujer obtuvo. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas el que se perdona poco, poco ama. Simón el fariseo tenía a Jesús en su casa y no le pidió perdón. Jesús, para él no era motivo de que él le diera un beso a Jesús para demostrarle que lo amaba. No le quiso lavar los pies o no quiso mandar que lo lavaran, no quiso besarle, no quiso, porque en las culturas de otros países ustedes saben que los hombres se besan en las mejillas, ustedes saben eso. En Guatemala eso es tabú, y si un hombre en Guatemala besa a otro hombre en la mejilla, resulta que es gay, pero en otros países no. ¿Por qué? Porque los hombres se besan entre sí en otras culturas y el beso no es sinónimo de homosexualidad. Eso solamente en países como Guatemala. Entonces, en las culturas donde nació Jesús, en esa época, hace 2000 años, ni siquiera se tocaba el tema ese de los gays. Y entonces en esa época había beso entre hombres para demostrarse el cariño, porque Jesús le dice, no me besaste. O sea, en esa época los hombres se daban un beso, como hacen los argentinos, como hacen los italianos, que se besan solamente porque demuestran amor, demuestran cariño. El abuelo besa a los nietos, el papá besa a los hijos, el tío besa también a los sobrinos, pero sin malicia, con un amor que es genuino, que no tiene nada que ver con ese tipo de maldad. Ahora, para terminar, solamente quisiera recordarles a ustedes que definitivamente la Escritura
nos permite conocer bastante de Dios. Solo voy a leer un pasaje, unos versículos de Jeremías, porque en Jeremías aparece un tema que primeramente Dios vamos a poder desarrollar en el futuro, y es el papel de Dios como esposo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios mismo, a través del profeta Jeremías, se lo dice al pueblo de Israel. Solo que, vamos acá, permítanme, estamos en Jeremías, aquí, es que como es la Biblia del oso, aquí está, Jeremías, en el capítulo 3, podemos leer desde el verso 6, dice, y me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Está hablando del pueblo de Israel, pero la está tratando como una mujer. A un pueblo lo está tratando como una mujer. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, allí fornica, y Dios le llama fornicación a la idolatría. ¿Por qué? Porque para Dios Israel era su esposa, y ahí lo van a ver ustedes más adelante, algunos no lo saben. Y dije, después que hizo todo esto, vuélvete a mí, mas no se volvió, y lo vio la rebelde su hermana Judá. Está hablando de Israel y Judá en una época en la que ya se habían separado esas tribus, las 10 tribus y las 2 tribus. Judá era de las 2 tribus. Que yo había visto que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la envié y le di la carta de repudio, que quiere decir la carta de divorcio. Eso quiere decir que uno no se puede divorciar de alguien que no es su esposa. Por lo tanto, Dios está diciendo que le dio carta de divorcio, porque Dios era el esposo de Israel, del pueblo de Israel. Dice, y le di la carta de repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. La tierra entera se volvió idólatra, porque dice que adulteró espiritualmente con la piedra en relación a ser idólatra o a adorar imágenes de piedra, y adorar o venerar o admirar o alabar o reverenciar a imágenes de madera. Por eso es muy importante conocer esto. Y sucedió que por juzgar ella, y con todo esto la rebelde su hermana Judá nunca se tomó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dijo el Señor. O sea que Judá mentía Judá en decir que amaba al Señor. Y me dijo el Señor, se ha justificado su alma, la rebelde Israel, en comparación de la desleal Judá. O sea que tanto Judá como Israel fueron desleales y fueron infieles. Ve y clama estas palabras hacia el aquilón y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dijo el Señor, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy, dijo el Señor, no guardaré para siempre el enojo. Conoce empero tu maldad, porque contra el Señor tu Dios te has rebelado. Y está hablando específicamente del adulterio, que se rebeló Israel al ser adúltero todo el pueblo, y tus caminos has derramado, caminos has derramado, y a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Convertíos, oh hijos rebeldes, dijo el Señor, porque yo soy vuestro Señor, y yo os tomaré uno de una ciudad y 2 de una familia, y os introduciré a Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten las de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando multiplicareis y creciereis en la tierra en aquellos días, dijo el Señor, no se dirá más acá del pacto del Señor, arca del pacto del Señor, ni vendrá al pensamiento, ni acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todos los gentiles se congregarán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Esto es una profecía muy profunda, pero el punto es que el Señor ama de tal forma al hombre, y amó de tal forma a Israel, que la hizo
la hizo en femenino, aunque es un pueblo, y, o sea, obviamente está compuesto de miles o millones de personas, la hizo su esposa. Pero esta esposa le fue infiel en relación a que no guardó la fe, no quiso creer en un Dios invisible e invocar a un Dios invisible que ellos habían oído que lo sacó de Egipto, sino que como era una cultura que estaba rodeada de culturas idólatras, entonces ellos adoptaron esa misma idolatría que en cierta forma traían de Egipto, en cierta forma habían heredado culturalmente. El pueblo de Israel en esa época era idólatra, y esa idolatría para el Señor era la infidelidad. ¿Por qué? Porque obviamente no se podía y no se puede ser idólatra, creer en una imagen, en la imagen de Buda, y a la vez creer en Dios, en el Dios invisible. Si yo creo en la imagen de Buda, que según yo, entre comillas, es una representación de Dios, o fue un hombre de Dios, porque Buda fue un hombre de carne y hueso, o sea, Buda existió. Y si yo considero que ese Buda es Dios, estoy en esa idolatría, definitivamente, aunque hagan una imagen de Jesús mismo. Recuerden que está prohibido: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de lo que está en la tierra, y no las honrarás. La idolatría es algo que Dios aborrece, y definitivamente ahora su pueblo, que es el pueblo cristiano, si nos damos cuenta, y no lo podemos estudiar ahora, sino que lo estudiaremos después, el pueblo cristiano es ahora la novia de Dios, o la novia de Cristo, y se va a convertir nada menos que en la esposa. Y con esto sí voy a terminar. Cuando leemos en Apocalipsis, voy a terminar con esta cita de Apocalipsis 19, que dice acerca de las bodas del Cordero, que obviamente se va a casar con su esposa, con la novia que se va a convertir en su esposa. Es Apocalipsis 19, verso 7, y podemos leer, permítanme acá, 19, verso 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su mujer se ha aparejado, y su novia se ha aparejado, o sea, su novia se ha vestido, se ha preparado, y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo. Y se le ha concedido, dice la otra versión, que se vista de lino fino. Aquí dice de lino finísimo, limpio y resplandeciente, porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las verdaderas palabras de Dios. Entonces, para terminar, solo debemos recordar que la relación que Dios quiere tener con el hombre es una relación de amor, y quiere convertir a ese hombre en parte de su esposa, que obviamente primero es su novia, y que se van a consumar las bodas del Cordero allá en el cielo, se van a consumar, y esa novia se va a convertir en la esposa del Cordero. Es un misterio, porque obviamente no se va a unir todos los miles de cristianos y van a formar una mujer, ¿verdad? Sino que eso es un lenguaje simbólico. Es simplemente para mostrarnos el nivel del amor que Dios quiere tener con el hombre, el nivel de la relación que Dios quiere tener con cada uno de los que podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Así que vamos a terminar en esta tarde dándole gracias a Dios por su palabra, y sobre todo vamos a orar para que aquellos que no conocen aún a Jesús puedan venir a esa relación, a esa comunión con Jesucristo, y puedan convertirse en nada menos que la novia del Cordero, y en el futuro la esposa del Cordero, que es como decir la esposa de Dios. El pueblo verdadero de Dios, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, y que Dios le habla como si fuera su esposa, resulta que no lo amó, resulta que fue idólatra, lo traicionó, y por eso dice la Escritura, lo leímos en Jeremías, Dios le dio carta de divorcio. Dios se divorció del pueblo de Israel, y la prueba es que Dios, siendo todopoderoso, recuerden ustedes que permitió el holocausto, o sea, permitió que Hitler matara
a 6 millones de personas. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo había escrito. El holocausto ocurre en 1944 y Pablo había escrito 1944 años antes la epístola a los romanos y había escrito que el judío es el que es judío en el corazón, en el interior, no el que es judío por naturaleza, porque es de esa raza o de ese pueblo, y que es judío porque se circuncidó exteriormente, sino que el verdadero judío es el que es el de corazón. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor, sobre todo que aquellos que pueden hoy mismo recibir esta palabra y creer en Jesucristo, y creer que ellos están actuando como Simón el fariseo, pero que tú quieres que ellos actúen como esta mujer que se humilló y lloró y lavó tus pies y los limpió con sus cabellos y te ungió con el aceite. Que estos oyentes o estos televidentes que puedan entender, Señor, que esa es la relación que tú quieres con nosotros, y es nada menos que una relación de amor, una relación en la cual nosotros nos humillemos, nos postremos, lloremos delante de ti, por fe creamos que tú estás allí y derramemos nuestro corazón pidiéndote perdón, porque el perdón es la entrada a la relación contigo, Señor. Que cada uno de los televidentes pueda pedirte perdón en esta tarde y que pueda entrar en comunión contigo a través de Jesucristo, porque no hay ningún nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos más que en Jesucristo. Señor, te damos infinitamente gracias por tu palabra. Señor, obra el milagro de que aquellos que no forman parte de tu pueblo, que no son parte de la iglesia que es tu novia, puedan entregar su vida a Jesucristo y puedan pasar a formar parte de este cuerpo místico que es la iglesia, que ahora en la tierra es tu novia, pero que en el futuro va a ser tu esposa en las bodas del Cordero por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Aspavisión.